Esta charla la inicio con una foto de mi papá cuando estaba en Boston. Él ahí estaba haciendo neuropatología. Ustedes ven ahí ese microscopio, aún está en mi casa. Desde pequeño me enseñó que uno debería saber patología para poder llevar a cabo el caso de forma completa e integral. Y yo hice una rotación en neuropatología en la que aprendí bastante y les recomiendo saber bastante de patología. Es muy importante eso para cualquier concepto en medicina y en neurocirugía. Esta foto es importantísima porque esta persona, este es mi papá, y estas personas que están acá, el doctor Adams. El doctor Adams fue un neurólogo del Massachusetts, del MGH, Massachusetts General Hospital, y tuvo un conocimiento muy grande en neurología y todos conocimos y conocemos el libro que se llama Adams y Victor. Él lo escribió, lo editó y era un neurólogo con un concepto increíble porque es que en esa época no existía ni la resonancia ni la escanografía. Entonces la clínica, como hoy en día todavía, gracias a que haya muchos equipos y muchas resonancias para hacer los diagnósticos, la clínica siempre seguirá estando por encima de cualquier otro tipo de forma de diagnosticar un paciente. Entonces el doctor Adams fue o el profesor de mi papá, y el que ve ustedes en la mitad con la pipa es el doctor Yakovlev, era neuropatólogo. Eso fue en Boston. Yo calculo que eso debe ser como en un otoño, porque veo los árboles como medio sequitos un poquito. La hidrocefalia con presión normal, empiezo con la historia. Tengo que nombrarles la historia de la hidrocefalia con presión normal. Se escribe y se publica por primera vez una hidrocefalia oculta con presión de líquido cefalorraquídeo normal. Se publicó en el New England Journal of Medicine. Esto es historia. Salió primero el doctor Adams y de terceras mi papá, el doctor Salomón Hakim. Y ahí se ve Adams, Fisher, Salomón Hakim, Ogeman y Sweet. Tuve la oportunidad de conocerlos a todos cuando estuve en Boston. Ya, desgraciadamente, ninguno nos acompaña, ni el doctor Ogeman tampoco. ¿Por qué salió Adams primero? Antes que Hakim. Mi papá le dio el artículo al doctor Adams para que lo corrigiera y el único cambio que le hizo fue eso. Se puso Adams de primeras y Hakim de terceras. Mi papá le dijo, ¿por qué Adams primero si yo fui el que escribió el síndrome? Me dijo, ¿por qué? Aquí en Estados Unidos se publica en orden alfabético, entonces se puso primero el doctor Adams y hubo momentos en que tocó mostrar cómo eran las cosas y finalmente es el síndrome de Hakim. Quien lo describió en realidad fue el doctor Salomón Hakim. Pero bueno, eso no es importante. Lo importante, eso es historia. Estos fueron los primeros artículos que se publicaron aquí en Colombia sobre la hidrocefalia con presión normal. ¿Qué es la hidrocefalia con presión normal? En esa época, y hoy por hoy, si yo le muestro a usted un tamaño ventricular, un ventrículo grande, ¿usted cómo entiende o puede explicar que algo sea grande si usted le encuentra una presión normal? Entonces, en esas épocas hacían un estudio que era con aire o se veía que el ventrículo era grande, una hemoencefalografía, porque no existía la escanografía, que ustedes están viendo eso aquí. Miren que le sacaban el líquido cefalorraquídeo y le ponían aire y miren los ventrículos grandísimos. ¿Usted cómo puede explicar que algo sea grande si la presión es normal? Entonces llegaron a la conclusión que era una atrofia cerebral y no había nada que hacer. Ahí es donde se describe el síndrome y se explica por la física y la hidrodinámica. Ustedes ven ahí, ustedes todos han tenido una bomba en una fiesta y la han inflado. Todos hemos inflado una bomba. Cuando usted la empieza a inflar, la bomba es un poco dura. Pero una vez la bomba se agranda, ya con que usted la sople un poquito, se sigue agrandando. Entonces miren aquí. Ustedes ven acá que tiene una presión normal con unos ventrículos normales. Pero aquí, que la presión está en 150, los ventrículos se agrandaron y la presión sigue siendo normal. Eso mismo que ocurre en esa bomba es lo que está ocurriendo en el cerebro. Yo les hago a ustedes una pregunta.
¿Qué tiene más presión, la llanta de una bicicleta de carreras o la llanta de un tractor? Pues no tengo forma de que ustedes me la contesten, porque no los estoy viendo, pero les contesto diciéndoles que la llanta de una bicicleta tiene una presión de 110 libras, uno le pone cuando sale a montar bicicleta, y un tractor tiene 8 libras. ¿Por qué? Porque presión es igual a fuerza por unidad de área. El caucho del tractor es muchísimo más grande que el área del caucho de una bicicleta. Por ende, hay que inflar más la bicicleta con más presión para que la llanta aguante. Y la otra, que es más sencilla de entender, una mujer de 50 kilos con un tacón y un hombre de 80 kilos con un tacón en el zapato, ¿quién le abre huecos a un piso de madera? ¿La que pesa 50 kilos o el que pesa 80 kilos? La que pesa 50 porque los 50 kilos están distribuidos en esa pequeña área que es el tacón, mientras que los 80 kilos están distribuidos en un área muy grande. Por eso esa persona no le hace huecos. Eso mismo ocurre en el cerebro. Esa es la hidrocefalia con presión normal explicada rápidamente para que ustedes tengan el concepto de qué es lo que ocurre. Ahorita vamos a hablar un poquito de la clínica. Entonces miren ustedes aquí, las dos presiones están iguales. Una tiene una bomba chiquita, o sea, unos ventrículos normales, y la otra tiene unos ventrículos grandes, pero la presión es normal. ¿Por qué ocurre eso? Por lo que ya les expliqué. Entonces miren aquí, la presión, las dos son las mismas presiones, pero uno tiene unos ventrículos grandes y otro tiene unos ventrículos chiquitos. Pero ahí estamos viendo dos jeringas, una grande y una chiquita. ¿Cuál empuja a cuál? Con la misma presión, la grande se lleva a la chiquita. Eso ocurre en el cerebro. Presión normal agranda los ventrículos. Miren cómo se hacía antes el diagnóstico. No había escanografía, no había resonancia magnética. Arriba ven ustedes una arteriografía que la arteria pericallosa o la callosa marginal, todas estas arterias se iban hacia arriba porque el ventrículo se agrandaba. Y miren ustedes lo que era un neumoencefalograma. Ponían un catéter, le ponían, sacaban el líquido y le ponían aire. Y se reemplazaba por aire y se veía el tamaño de los ventrículos. Esta es algo que es el lema de nuestra clínica de hidrocefalia aquí en la Fundación Santa Fe. Es rescatar del olvido al menos a algunos pacientes que al no haber sido reconocido previamente el síndrome de hidrocefalia con presión normal han sido diagnosticados como casos sin esperanza. Antes, en la enfermedad de Alzheimer, se pensaba que era un Alzheimer, y si usted cataloga a alguien con una enfermedad de Alzheimer, no hay nada que hacer. Mientras que ese paciente que tiene Alzheimer puede tener hidrocefalia con presión normal. Y de una vez me adelanto a decirles que aquí en la clínica de hidrocefalia, esto no lo hemos publicado, es solamente un dato que les lanzo al aire. El 30% de los pacientes que nos han llegado a la clínica de hidrocefalia venían con un diagnóstico de una demencia sin posibilidades de tratarla, y ese 30% los hemos podido ayudar. Entonces ustedes imagínense la cantidad de personas que hay en el mundo con enfermedad de Alzheimer. Si ese 30% de personas las podemos ayudar, lo que haríamos por la humanidad. Estas fotos de la historia, miren, en el año 64, ya les empiezo a hablar de la clínica. La marcha es magnética, hagan de cuenta que los zapatos son de metal y el piso tiene imanes. Eso es patognomónico de la enfermedad. Si ustedes ven a alguien caminando así en la calle o en el hospital o en su casa o en una reunión familiar, ese paciente tiene hidrocefalia con presión normal. Miren, esos son los primeros fotos o videos cuando se describe el síndrome. Miren el giro. El giro es en compás, lo hace solamente en un miembro inferior. ¿Se dieron cuenta cómo dio la vuelta? Puede ser el papá, puede ser su abuelito. Y siempre después de estas charlas, estoy seguro que aquí más de uno de ustedes está diciendo, oiga, pero mi abuelito tiene esto, o he visto a tal persona con esto. Si tiene esa marcha así, patognomónica de hidrocefalia con presión normal. Miren, son casos calcados. Miren esta señora. Miren la marcha magnética, pegado al piso, pequeños pasos, un poquito aumento del polígono de sustentación. Y además,
tienen incontinencia y demencia, pero todo empieza con trastornos en la marcha. El Alzheimer no empieza con trastornos en la marcha, el Alzheimer empieza siempre con problemas de esfera mental. Puede tener trastornos en la marcha, pero muy al final de la enfermedad. Entonces, ese es el detalle. ¿Cómo le empezó al paciente el problema? Con trastornos en la marcha, es una hidrocefalia con presión normal. Este ya es un caso extremo. Miren esa marcha, si se puede decir marcha. Miren después de ponerle la válvula 2 semanas después. Y mírenlo 3 semanas después. Esa es, miren el hospital militar. Eso es historia, esas son películas del año 60 y pico. Ese era el laboratorio donde mi papá diseñaba las válvulas. Era el segundo piso de mi casa. Yo crecí en ese ambiente. El segundo piso de mi casa era un cuarto, solo un cuarto, donde había de todo para hacer de todo. Por eso desde muy pequeño tuve la fortuna de aprender si yo necesitaba arreglar un tornillo, porque me gusta la mecánica y el carro necesitaba un tornillo, yo subía y podía hacer el tornillo. Y eso me ayudó a tener algo de habilidad en las manos desde muy pequeño y mirar por el microscopio, que más adelante pues me ha ayudado en la cirugía. Pero ese era mi papá en el laboratorio de la casa donde crecimos en un ambiente pues de tornillos y válvulas de hidrocefalia. Fueron las primeras válvulas, hoy no les quiero hablar de válvulas. Y luego la válvula programable que salió en el año 87 y ya estamos trabajando con mi hermano Carlos, que es ingeniero biomédico, ya viene siendo la tercera generación de válvulas programables. Este era yo cuando tenía, bueno, no sé cuántos años, pero chiquito. Esa día estaba yo con mi papá, yo lo veía mucho, ahí está un poquito fingida la foto, pero es que fueron a tomarle una foto a mi papá porque iba a salir en una revista y el que tomó la foto me hizo ponerme así, pero yo sí me la pasaba mucho con mi papá mirándolo hacer cosas y aprender, y le aprendí mucho desde pequeño. Fue el profesor mío de neurocirugía sin darme cuenta que me estaba enseñando tanto. Entonces en el 64 el doctor Salomón describe esta enfermedad. Es una hidrocefalia con presión normal. Describe los síntomas y la triada y diseña la válvula unidireccional para la derivación ventriculateral y se publica por primera vez en el año 65 la hidrocefalia con presión normal al mundo entero, la descripción del síndrome. Entonces, todos tendrán, si quieren más detalles, les puedo mostrar muchísimo más adelante, pero pues por horas del tiempo, pues nos toca correr un poquito. El doctor Ramón ya les dijo algo de esto. Yo un día iba caminando por el hospital y me di cuenta que había clínicas de diabetes, clínica de hipertensión. Dije, ¿por qué no hacemos una clínica de hidrocefalia con presión normal? Eso era antes de que el hospital de la fundación fuera aprobado por la Joint Commission. ¿Qué es la Joint Commission? Se los voy a leer en inglés porque es algo muy bonito. Si ustedes leen esto, Joint Commission o JCI is the world's leader in healthcare accreditation and the author and evaluator of the most rigorous standards in quality and patient safety. Cuando usted lee eso, dice, esa es la medicina que me enseñaron a mí a hacer. Todos nos enseñaron a hacer medicina de esa manera. Entonces, tener un grupo interdisciplinario con una aprobación por la Joint Commission o un certificado de distinción, pues es un orgullo porque es el único en el mundo que tiene el manejo de la hidrocefalia con presión normal con esta distinción. Nos la dieron en el 2017 por 3 años y en el 2020 nos la volvieron a prolongar hasta el 23. Créanme que es mucho trabajo y el que hay que seguir haciendo para continuar teniendo un estándar muy alto para el manejo de estos pacientes. Aquí les quiero hablar un poquito de la prevalencia y la epidemiología rápidamente. A mí no me gustan tanto esos números, pero dicen que más o menos el 5% de los pacientes mayores de 65 años tienen hidrocefalia con presión normal. 5% de los mayores de 65 años en el mundo pueden tener hidrocefalia con presión normal. Yo simplemente cojo Colombia y la población de Colombia mayores de 65 años son 5 millones, de los cuales el 5% son 25,000 personas que hay ahí afuera en la calle con hidrocefalia. Y en Estados Unidos, mayores de 65 años, ahora les voy a mostrar la estadística, y mayores
de 80 años, el 5.9% puede tener hidrocefalia con presión normal. Entonces, ese es un número muy grande y muchos de esos los han diagnosticado con Alzheimer. La prevalencia en el mundo en el año 2020 era de 50 millones de personas con demencia. Para el año 2030 habrá 152%. Y el 60% de estos pacientes con demencias viven en países de pocos recursos, donde la gente no tiene acceso, pero en Estados Unidos que tienen acceso y se diagnostican mal los pacientes y en muchas partes del mundo. Por eso quiero que después de esta charla muchos de ustedes puedan saber la diferencia entre un Alzheimer y una hidrocefalia con presión normal, porque en el 2050 esta demencia va a subir al 71%, probablemente porque la gente está viviendo más tiempo. Entonces en Estados Unidos se calcula que 6.5 millones de americanos son mayores de 65 años y que vivirán y viven con demencia que no ha sido diagnosticada. Eso es un número muy grande que hay que tenerlo en cuenta, hay que después como que metabolizarlo. Pero de los pacientes operados aquí, vuelvo les digo, el 31% tenía una enfermedad neurodegenerativa previamente diagnosticada, o sea, no había nada que hacer. Los llevamos a nuestra clínica de hidrocefalia, que hoy en realidad no les voy a hablar mucho de la clínica de hidrocefalia, de qué es lo que hacemos, pero rápidamente sí, sin muchos números, pero ese 31% de pacientes los pudimos ayudar. Es un número muy grande. Si no estarían probablemente ya muy mal o no estarían aquí con nosotros. Eso ya se los dije a ustedes. En Estados Unidos se calcula que hay 700,000 personas diagnosticadas que pueden tener hidrocefalia con presión normal y solo el 18,000 han recibido tratamiento. Se puede confundir con Alzheimer o inclusive con Parkinson. Aquí vuelvo y les muestro como para volver a recordar. Presión es igual a fuerza por unidad de área o fuerza es igual a presión por área. Ahí está, y eso no se les olvide por qué existe la hidrocefalia con presión normal. Entonces, acuérdense, los pacientes tienen una triada, que es alteración en la marcha, que es una marcha magnética y giros en compás, como ya lo vieron, alteraciones cognitivas y la urgencia urinaria o incontinencia urinaria. La marcha magnética, zapatos de metal, piso de imán. Alteraciones cognitivas y urgencia urinaria. ¿Cómo se diagnostica? Mirando las imágenes. Miren estos. Hay una cosa que se llama el índice de Evans. El índice de Evans mide los cuernos, el diámetro entre los cuernos frontales y el diámetro biparietal. Se pone uno sobre la otra y de acuerdo a eso ustedes sacan el diagnóstico, hacen el diagnóstico de hidrocefalia con presión normal. Miren ustedes aquí esto lo pasé despacio. Miren el tamaño del tercer ventrículo. Este es 55 y frontal, solo interparietal. Y si es mayor de 0.3, tienen hidrocefalia con presión normal. Ese es el índice de Evans. Y esto que fue descrito inicialmente por los japoneses, el DESH, un aumento desproporcionado del espacio subaracnoideo. Miren ustedes aquí. Esto es desproporcionado. Miren ustedes aquí el espacio subaracnoideo, líquido cefalorraquídeo, y miren que aquí hay una desproporción. Aquí no hay espacio subaracnoideo. Eso es típico también de la hidrocefalia con presión normal. Por horas del tiempo, pues, quisiera mostrarles más. Pero miren ustedes los ventrículos grandes, ahí los van viendo. Miren el espacio subaracnoideo ahí a los lados en la ínsula. Y miren acá, aquí no hay espacio subaracnoideo amplio. Y el otro es el ángulo del cuerpo calloso, que es el menor de 90. Ahí se ve cómo se puede medir, dónde se mide. Eso lo pueden buscar ustedes en Google. No se les olvide, porque ahorita no, tal vez si me demoro más mostrándoles esto, no les puedo acabar la charla. Miren este caso clínico. ¿Cómo lo estudiamos nosotros? Tiene 76 años, tiene marcha magnética, incontinencia urinaria y gran demencia. Tiene un antecedente de una irradiación con gamma knife de un tumor del ángulo pontocerebeloso. Mírenla cuando llega con nosotros. Miren la marcha magnética.
Miren la marcha, igualita. Miren los giros en compás, en un solo pie. No se les olvide eso. Miren, tamaño de los ventrículos. Son grandes. ¿Qué hacemos nosotros con esos pacientes? La clínica de hidrocefalia, nosotros los llevamos, los hospitalizamos 24 horas, les hacemos pruebas de neuropsicología, pruebas de marcha, cuánto se demoran caminando, y hacemos una punción lumbar después de eso con una aguja 18, es una aguja gruesa para dejar una fístula de líquido. Eso es importante. ¿Cuánto líquido le sacamos? No es lo importante. Hay que sacarle suficiente líquido para bajarle la presión intracraniana a 0. ¿Cuánto líquido? Bájale la presión a 0. Siempre. No es cuánto líquido, sino bajar la presión a 0. Con una aguja gruesa 18. Y luego entonces lo que hacemos es esto. Miren ustedes. Aquí es antes de la punción lumbar. 24 horas después de la punción lumbar. Miren que hay una mejoría en la marcha. Esa es una que se llama Time Up and Go, son solo 3 metros. Y miren ustedes aquí en la... Esto también lo grabamos y lo cronometramos 10 minutos. Miren después de la punción lumbar. 10 metros. Miren que mejora la marcha. Eso es a 24 horas de la punción lumbar. Las pruebas neuropsicológicas, miren la figura del rey. Esto es lo que le dicen, cópiela, mire lo que hace antes de la punción lumbar y mire cómo mejoró después de la punción lumbar. Y la incontinencia urinaria también se mide en las características, se controla por la noche y ya empezó a controlar esfínteres, que eso también es una ayuda muy grande. Ya como les mostró el doctor Juan Fernando Ramón, cómo hacemos nosotros la derivación. Si quieren saber de esto más, ese es el libro de Schmiedecke Suite, la 7ª edición, donde está todo esto. Si sale que el paciente es apto para poner una válvula, lo llevamos a cirugía, le ponemos la válvula y miren esto. Miren esto. Antes, el TAP test. 3 meses del posoperatorio. 6 meses del posoperatorio. Controló, ya no tiene incontinencia y es una persona absolutamente normal. Y 12 meses. Miren la diferencia. Rescatamos del olvido a esta paciente. Quiero hablarles algo de, como ya les había dicho, muchas veces los radiólogos dicen el paciente tiene atrofia. Y si a usted le llega un estudio que dice que el paciente tiene atrofia, el paciente llega en una silla de ruedas y no habla y se orina, pues tiene atrofia, no hay nada que hacer, o tiene una enfermedad de Alzheimer. Esto se leyó como atrofia. Estamos haciendo un trabajo de esto. Miren lo interesante de este caso. Miren esto que no se veía que tenía cerebro, y estaba atrofiado. Entonces estamos haciendo un trabajo que hablamos de la atrofia reversible en hidrocefalia con presión normal. Mire qué pasó cuando le pusimos la válvula. Ya no tiene atrofia. Entonces tengan eso en cuenta. Siempre tengan la idea de que existe la hidrocefalia con presión normal y la clínica es lo más importante. Si un paciente le dice que tiene atrofia, pero usted le dio una marcha magnética, piense que puede tener hidrocefalia con presión normal. Esta foto siempre la pongo con autorización del doctor Laverde, que fue mi profesor. Me motivó mucho a estar donde yo estoy hoy en día, profesor de medicina interna, que cuando uno tiene buenos profesores que lo motivan, eso le ayuda mucho en la vida. Para hacer el cuento corto, 5 años en una silla de ruedas y tenía hidrocefalia con presión normal, lo derivamos y hoy en día recuperó, volvió a pintar, volvió a ser la misma persona genial. Ha tenido dificultades para volver a caminar porque ya se siente inseguro, pero por lo demás mejoró absolutamente en todo. Así empieza uno, desde el año 64 hasta el año 2021, que fue en el 2022 por la pandemia. Hicimos presentación en el Mundial de Neurocirugía de este tema, porque pues es algo grande que ha hecho Colombia y lo ha hecho para el mundo. Entonces, y a través de los años hemos hecho muchísimos congresos en diferentes partes del mundo y hemos atendido a muchísimos congresos del tema.
Es interesante ver que en el mundo hay mucha gente también dedicada a esto que saben también muchísimo del tema y es motivante porque es triste cuando uno llega a un sitio y se da cuenta que neurología o los mismos neurocirujanos, pero yo digo a veces que los neurólogos, de verdad, hay unos que no diagnostican la enfermedad y es triste porque el que sufre es el paciente y no solo el paciente, sino el cuidador del paciente. Hemos visto también en la escala que medimos que el cuidador del paciente pues le da a uno muchísimo las gracias cuando usted le devuelve el paciente porque ya no tiene que cambiarle pañales, ya puede no estar cuidándolo, ya el paciente hace todo por sí solo, camina, va, viene, es el autocuidado nuevamente. Entonces eso es algo también muy, muy, muy importante. Hemos hecho toda clase de propaganda. Este está en el hospital. Miren el título. Podría no ser Alzheimer. Eso, cualquier persona que tiene Alzheimer y lee eso, dice, oiga, ¿será? Y hemos de ahí rescatado el 30% de esos pacientes. Hemos escrito muchos artículos, tratados, ya hemos ir por ahí 150 y pico pacientes. Y quiero mostrarles ya para terminar este video. Este paciente llegó en silla de ruedas. Mírenlo en un parque, también rescatado del olvido. Y este último caso, lástima que no puedo poner sonido, porque al final hay música. Miren la señora, la marcha, giros en compás. Giros en compás. Miren la marcha. Se estudió, apta para ponerle válvula, le pusimos la válvula. Unos meses después, mírenla caminando en su casa. Mírenla otra vez integrada a la vida, haciendo mercadito, mírenla haciendo el mercado. Y mírenla bailando con su hijo. Miren la coordinación. Esto me da a mí una alegría cada vez que podemos rescatar del olvido a un paciente, porque es un homenaje a mi papá y es un homenaje que yo transmito a todas las personas como hoy se lo estoy transmitiendo a ustedes. Ojalá de aquí les hayan quedado cositas para que puedan ayudar mucho a sus pacientes. Vuelvo y les digo, aquí el Departamento de Neurocirugía, desde los internos, estudiantes, residentes y todos mis compañeros, todos mis colegas, los invitamos a ustedes cuando quieran venir a hacer una pasantía por acá. Les enseñaremos lo poco que nosotros sabemos con humildad, pero con muchísimo cariño. Entonces, bienvenidos siempre.